o 4 chinos, que ahora no me acuerdo los nombres, pero son todos, están en la nómina, que pertenecían a la Universidad de Tsinghua en Beijing y que iban para allí, que eran los socios de del banco, de la banca Rothschild en esta historia. Nosotros les comentamos que para nosotros este tema estuvo manipulado porque obviamente esos científicos son necesarios, la carga de litio que había en el avión es necesaria, a eso se suma la aparente carga de oro que también había en el avión, y ahora vamos a también comentar que había otro tipo de carga con otro tipo de situación que está asociado a lo que está empezando a aparecer del avión y su posible presencia en la isla Diego García, base del Océano Índico de los Estados Unidos, muy importante. En realidad es muchísimo más grave de lo que todos los seres humanos nos estamos imaginando, Gustavo. Exactamente. Con respecto al tema de los superconductores, los semiconductores, superconductores, estos que estamos hablando, es importante porque en realidad es el principio de lo que se conoce como transhumanismo, que es la posibilidad de comenzar a hibridizar y a mezclar estos metales líquidos con los elementos biológicos. ¿Se acuerdan de una película? Sí, la película de Terminator, donde estaba la máquina que era toda líquida, digamos, que no le pasaba nada. Y él se convertía en un humano totalmente como si fuera de aluminio. Exactamente, y tomaba las formas. Con los ojos rojos. Tomaba las distintas formas. Pero bueno, sacando la parte de ciencia ficción, evidentemente hay todo un programa que es también, en donde también estarían involucrados empresas muy importantes. Entre ellas hay que prestarle atención a Google, que está comprando muchas empresas relacionadas con la robótica, con biotecnología, con drones, justamente porque están en todo este desarrollo. Acá, además de este fenómeno que tenemos con este tema, que parece ciencia ficción pero que no lo es, se habría descubierto o estarían apareciendo informes de 2 cosas o 3 temas más interesantes relacionados con esto. Por un lado, habría entrado un llamado de un ingeniero de IBM que se encontraba en el vuelo, que mandó una foto de un lugar oscuro diciendo que se encontraba drogado, que no sabía bien dónde estaba, que los habían recibido militares sin identificación en una base que no sabía dónde estaba, y que había logrado esconder el teléfono, y desde ese lugar, como podía, porque no estaba bien, había sacado una foto y lo mandó. Eso aparentemente ha sido verificado. La ubicación que dieron digamos, con los Google y con todos los equipos que hay dando vuelta, con el código de ese teléfono donde llamó, a la hora que se llamó, que se mandó la foto y demás, da justamente en la isla Diego García, cerca de lo que es el aeropuerto. Es un atolón eso. Exactamente. Así que habría una cierta situación de veracidad en este tema de que el avión ha bajado en Diego García. Además, aparentemente también ha habido registros de que en estos 10 días han viajado muchos científicos desde China y desde Estados Unidos a la isla también. A la semana, Gustavo. A la semana. A ese lugar. Generalmente gente especializada en los temas de biotecnología, problemas de enfermedades, de epidemias, o sea, todo muy, muy complejo y personajes muy, muy especiales, digamos. Y además, aparentemente, también compagina con esta historia, un cargamento que vienen estudiando, que no se sabe bien su origen, se sabe que está relacionado con algún tipo de energía, con algún tipo de arma nuclear o con algún tipo de energía atómica, que digamos, en el derrotero se sabe que salió de los Estados Unidos en un barco americano que estaba protegido por 2 marinos de la SEAL, de una empresa que se dedica, formada por hombres así de experiencia y con esas características. Los cuales murieron. Estos sí, exactamente, aparecieron muertos en la zona donde se hizo el transbordo, que fue en las islas, donde estuvo la presidenta, Sheffield, ¿no? Algo así. Y de ahí se bajó y supuestamente fue al aeropuerto, y de ese aeropuerto o en otro avión, y de otro avión fue cargado en este avión. Así que tenemos aparentemente una línea que tiene que ver con esto de los semiconductores, que es importante y que está siendo verificada. Tenemos un pasajero que habría llamado desde algún lugar de ahí medio drogado y mandó una foto del lugar, que se ha sido verificado tecnológicamente que sería así. Una serie de movimientos sobre esa base de científicos de distintos lugares del mundo, y
la posibilidad de que también en el avión haya habido algún tipo de material radioactivo de alguna característica que también se encontraba en el mismo. La pregunta del millón sería, sabemos que la parte de los semiconductores es lo suficientemente importante como para hacer desaparecer un avión o lo que sea y tener trabajando a la gente especializada en un lugar determinado. Eso sabemos que privados es así. De su libertad. Obviamente. El tema acá es si eso está pasando en la isla Diego García bajo control americano o dentro del esquema de ruptura de los distintos grupos de poder, como les vengo comentando. De alguna manera la isla García tiene una cierta autonomía en estos momentos con respecto a lo que sería el Pentágono o a ciertos otros lugares de mando dentro del esquema militar norteamericano. Porque esto también puede ser factible. Y el otro tema interesante sería ver si no hubo alguna combinación entre ese material que estaba en la bodega con algún tipo de radioactividad que no estaba previsto, con lo que estaba guardado de litio, los semiconductores estos que debían de llevarse en forma experimental o algo que debía haber ahí que acompañaban a los técnicos y dueños del desarrollo de esto, y se generó algún tipo de reacción que desencadenó en alguna situación no esperada, y eso hace que digamos toda esta historia termine en una situación que ni siquiera se pudo manipular por aquellos que quisieron manipular esta historia y poder manejarla de una manera distinta. A ver, ¿puede aparecer una caja negra en el medio del Índico? Puede. ¿Puede aparecer un pedazo de avión en el medio del Índico? Puede. Porque lo han tirado, Gustavo. Obviamente puede ocurrir eso, pero la realidad es que acá tenemos una historieta muy interesante que de a poco, con el correr de los días, va a seguir apareciendo información, los familiares van a seguir molestando, las autoridades van a seguir molestando, porque saben que este tema es muy importante, no es un tema de un arma más menos que se pierde. Estamos hablando de algo trascendental, que puede hacer a la diferencia del futuro en cuanto a la tecnología o a la propia supervivencia de la raza humana tal cual las conocemos desde ese punto de vista. Así que es muy probable que termine de destapar, que sea un punto de inflexión, como estaba marcado en los famosos crop circle, de hace varios años atrás, y que sea un punto de inflexión en cuanto a la realidad del planeta Tierra y la necesidad de destapar o de que se abra cierta información con respecto a un montón de cosas de las cuales nosotros acá venimos comentándoles en forma parcializada y para que se vaya entendiendo, la vamos atando en forma paulatina, porque si no es mucho de golpe. Pero bueno, para que tengamos en cuenta esto, porque es importante, se da en un momento clave, bastante interesante a nivel global, donde los grupos de poder se encuentran peleados entre sí, básicamente determinando aquellos que querían sostener el famoso nuevo orden mundial, que lo habrán escuchado en más de una oportunidad, en más de un lugar, que básicamente es sostener un gobierno global unipolar que se haga cargo de todos los desastres que se tratan de generar a propósito y se termine con un control poblacional a nivel global y de recursos y demás. Y por el otro extremo, lo que están haciendo, que era lo previsible que tenía que salir, con un cambio de frecuencia vibratoria, con un cambio de frecuencia de energía asociado al amor y a otro tipo de valores, es un mundo multipolar, o sea que se respeten absolutamente todos aquellos países con sus autoridades y sus decisiones a nivel global, que todos tengan el mismo derecho de voto, de veto y de todas las cosas que conocemos. Bueno, eso es lo que se está discutiendo. Y dentro de esa discusión de fondo, en estos días tenemos definiciones importantes. Les venimos avisando hace muchos años que la matriz del dólar se acababa, que había una manipulación con el tema del oro, que iban a tratar de hacer un anclaje sobre el oro como moneda, digamos, para poder sostener un parámetro de toda la economía a nivel global desde ese lugar, y que el dólar de alguna manera tenía, y les contamos muchas situaciones que vienen ocurriendo, el certificado de función. Bueno, lo que se está discutiendo en estos días también tiene que ver con eso. Los Estados Unidos y parte de Europa, dentro del Fondo Monetario Internacional, están tratando de defender la hegemonía del dólar. El resto de los países, encabezados por China, Rusia y el resto de los BRICS,
No, lo que están haciendo es desprendiéndose en forma bilateral o multilateral entre ellos de los dólares, comenzando a negociar entre sus propias monedas, dejando de lado la manipulación del Banco Central de Basilea, que manipulaba a todos los demás bancos centrales, y poniendo en evidencia una serie de situaciones que se dan a nivel global, actuando de una forma totalmente distinta. Por el caso, les estuve explicando lo que estaba pasando en China, que sigue con la misma teoría, que es que hay un montón de empresas que están quebrando, los chinos no están haciendo lo mismo que los americanos, no están poniendo dinero para que no quiebren, las dejan quebrar, lo que corresponde a que pise una situación de economía real sobrevivirá, lo demás queda en el camino. Eso afecta en realidad a los inversores, termina afectando a los bancos extranjeros, no a los chinos en forma directa. Mientras tanto están ganando tiempo, ¿para qué? Para devaluar su moneda, para que si en algún momento próximo la moneda de reserva mundial pueda tener un diferencial hacia adentro que les permita sostener durante un tiempo por lo menos un esquema de productividad con respecto a su mano de obra, para no quedarse, digamos, atrapados en tener que le pase lo mismo que le pasó a los Estados Unidos, ¿no? O sea, que termina expulsando hacia afuera todo lo que es la producción y adentro quedando nada más que el mecanismo de consumo. Pues saben perfectamente que no lo pueden hacer simplemente por un tema de desarrollo demográfico. Mientras tanto, también ellos siguen invirtiendo. Los dólares que tenían guardados los van vendiendo, los dólares, los bonos del Tesoro americano, y los ponen en infraestructura todo el tiempo, desarrollando ciudades para 250 millones de personas, que es lo que tienen previsto para los próximos años, que de alguna manera se les va a incrementar ese número sobre las ciudades. La oriental es de millones, Gustavo. Sí, es de millones, por eso que en la previsibilidad de países de ese tipo, porque de otra manera no lo puedes manejar, ellos ya saben que en las ciudades de ellos, en los próximos años va a haber 250 millones de personas que hoy no están, y los próximos años son entre 5 y 10. No más que eso. Entonces tienen que ir construyendo antes de tiempo, y para eso les viene bárbaro los dólares que tenían guardados en la reserva, de los bonos de reserva y los dólares guardados que saben que no van a necesitar, que no van a servir, antes de que se devalúen, se los sacan de encima y los transforman en infraestructura que les va a quedar. Esto es para que aprendamos. Por eso también estimo que la Argentina va a tener suerte al respecto, y el hecho de que tengamos poca reserva de dólares en el momento actual y como estamos viviendo nos va a terminar beneficiando en el mediano y largo plazo, porque tener un gran stock de dólares hoy a nivel global, si se produce lo que estamos esperando que ocurra de acá a fin de abril, no va a tener sentido, porque va a ser una moneda devaluada en forma importante con respecto a las monedas fuertes, una o varias nuevas que van a aparecer en el mundo, que van a estar asociados a otros lugares del mundo. En ese caso obviamente nos vamos a beneficiar, nos tendremos que acostumbrar a ahorrar en yuanes o en alguna cosa que está asociada al mundo asiático, por ejemplo. También, porque digamos no va a tener sentido, y ahí vamos a tener ingreso asegurado. Así que por eso digo, hay una serie de procesos de cambio muy, pero muy, muy fuertes que los estamos viviendo. En el medio de esto, no hay que dejar de mencionar algo de lo cual nosotros también estamos, para variar, la Argentina está en el medio. Siempre. Siempre. Y es el tema de los hold-out, los bonos de la Argentina que están ahí dando vuelta, el pedacito que nunca se negoció. ¿Sí? Porque volvemos a recordar algo que hace un par de meses, no sé si hace un mes ya no lo cuento, el año pasado le dije bastante y lo voy a volver a recordar porque en cualquier momento puede saltar eso. Los bonos de cualquier deuda a la Argentina y cualquier deuda a los países que están con inconvenientes tienen seguros, se llaman Credit Default Swap. ¿Qué quiere decir eso? Que si un país por algún motivo no puede pagar, automáticamente hay un seguro que a su vez se vendió con un coseguro, que a su vez se vendió con un coseguro de un seguro, y así hicieron un apalancamiento de la deuda. O sea que no solamente la deuda en general es mentirosa e inflada, sino que además la inflan en varias veces por arriba de su monto, se duplica en el sistema financiero. Por eso es que al sistema financiero no le interesa que se produzca ninguna quiebra oficial. Siempre aceptan cualquier tipo de renegociación para que no aparezca ningún papel, ninguna declaración de ningún juzgado que oficialmente digan que hay una quiebra o un incumplimiento de la República Argentina desde lo legal, porque eso dispararía automáticamente los seguros. Y el problema es que los seguros no los quiere pagar nadie porque son impagables.
porque así como nosotros no podemos pagar la deuda y hubo que renegociarla, y va a pasar lo mismo con muchos países del mundo, lo mismo ocurre entre ellos, o sea, y está apalancada 10, 15 veces la misma deuda, o sea que son números estratosféricos impagables, que es el problema que hay en Europa con los distintos países y las deudas cruzadas. Capaz que los alemanes le prestaron a los griegos están asegurados con los franceses le prestaron a los españoles, que a su vez están asegurados con los alemanes, que a su vez están reasegurados con los ingleses, que a su vez están reasegurados con los franceses. Entonces, la caída de uno implica un desbarajuste mayor porque no tiene límite el pase de entre manos que han hecho de los mismos papelitos todo el tiempo. Entonces, este es el famoso apalancamiento que hay de las deudas. Esto es lo que hace que el sistema financiero haya llegado a un volumen, a un nivel que sea impagable a nivel global. O sea, son muchas veces lo que representa la economía real como para sostenerlo. Necesita el artilugio de crear permanentemente nuevas situaciones que le permitan seguir con esa rueda. Eso se sostiene desde una matrix, con situaciones de proyecciones logarítmicas y demás. Se sabe esto cómo es. Eso es lo que no están pudiendo sostener desde un lugar multidimensional más sutil, porque para sostener esa realidad necesitan una frecuencia vibratoria, una frecuencia de energía determinada, que hoy no la tienen, que obviamente no está asociado al amor infinito e incondicional, porque acá lo que están haciendo es generar una crisis tras otra que termina afectando la frecuencia de las personas para generar los miedos, las incertidumbres, que es lo que necesitan para seguir sosteniendo su realidad. En definitiva, lo que estamos hablando siempre es de una batería que la podés sostener en positivo o en negativo. Los muchachos tratan siempre de sostenerla en negativo porque es lo que le permite que funcione su proyección y su realidad, y del otro lado se trata de sostener en positivo para sostener otra proyección, otra realidad. Y en lo nuevo que estamos, que es lo último que estamos viviendo, es que en realidad no sostenés ni uno ni el otro, sino que el positivo tiene que absorber ese negativo para sostener una nueva realidad, no tiene que desaparecer, tiene que transformarla. Sin duda que los siguientes años, Gustavo, nos va a llevar un tiempo trascender la dualidad. Cuando nosotros estemos habitando en un mundo de equilibrio, la dualidad ya no va a existir, porque no va a dejar de ser funcional. Ya no la vamos a necesitar. Exactamente, y vamos a poder dejar de sostener esa proyección y poder asumir el 100% de nuestras capacidades en otro lugar. Mientras tanto, obviamente, tenemos que andar lidiando con estas situaciones. Por eso es que están tan interesados, el gobierno americano sin decirle, los propios bancos tratando de negociar ellos mismos el pedacito de deuda que queda sin que llegue a una instancia tipo judicial fuerte. Y obviamente los estudios que tienen esto también lo saben, por eso apretan, ¿tá? En realidad, lo que tendría que haber ocurrido con esta deuda y con cualquier otra es haber dicho, bueno, la Argentina no puede pagar, o Juan Pirú no puede pagar, yo puedo pagar hasta 10. La diferencia que se haga cargo el banco que te lo vendió, los seguros del banco de última, y no pasa nada. Pero como la ambición es desmedida de estos muchachos, ni siquiera tuvieron la picardía de hacer eso. Entonces ahora que se dan cuenta que les apretan los calzones, están empezando a ver de qué manera pero hay otros se países ajustan. que copian a la Argentina. No, ni hablar. Lo que pasa es que lo que pasó, por ejemplo, con Islandia es mucho más chiquitito. Islandia fue el que mejor la hizo, cortó todo, procesó a los personajes del sistema bancario y financiero que se encontraban, que habían hecho las maniobras, se despejó de todo tipo de esquema de deuda, lo que hablábamos de ganar, perder, perder, ganar, que ese es el esquema, y entró en el ganar, ganar permanentemente. Lo pudo hacer porque la estructura es mucho más pequeña, es mínima, y no hubo mayores inconvenientes. Obviamente, cuanto más grande se requiere de una sociedad más madura. Además, se requiere una sociedad madura, pero la madurez tiene que ver con la madurez del corazón, por suerte, no con la madurez intelectual. Sin duda. Y la madurez del corazón es una ventaja que tiene la República Argentina y Sudamérica. Así que, en realidad, por eso también está atado con las cosas que nos pasan y de las que nos quieren hacer que nos pasen permanentemente. ¿Por qué? Porque la mejor manera de golpearte al corazón es hacerte sentir como te quieren hacer sentir con los bolonquis que tenés de inseguridad en todo, no solamente en el robo, ¿no? En el día a día, la inseguridad de aquel que no tiene nada y mañana sabe que no va a tener nada, o entiende que no tiene nada, la inseguridad que vos podés tener saliendo a la calle, que no sabes si te pasa algo, la inseguridad.
Eso genera... El día que nos damos cuenta que eso es un sistema de creencia y la empujamos, Gustavo, es exactamente. Nos sentimos libres de eso. Totalmente. Lo que pasa que en ese sistema de creencias lo está anclado con situaciones... Sí, por ejemplo, los medios de comunicación que no te muestran otra cosa. Eso aparte, pero digamos, está anclado con hechos reales, ¿tá? Cuando uno hace anclajes de esas situaciones, está haciendo anclajes de energía en el inconsciente colectivo, mensajes, que es lo que a ellos les importa, ¿tá? No les importa. Por eso es que tampoco hacen nada por arreglar los temas de fondo, porque el sistema necesita que pasen estas cosas que tienen que pasar para que nosotros no nos podamos ordenar. Y la idea es que nosotros nos demos cuenta que podemos ordenarnos nosotros sin darle lugar a que el sistema pase. Y no darle lugar no quiere decir que hay que linchar ni tomar la mano, no, porque ese no es el camino, porque vos lo que estás es replicando desde el otro extremo la misma situación, generando la misma energía y sosteniendo la misma realidad. Y ahí pisamos el palito. Lo que hay que hacer es no pelearnos entre nosotros, sino que hay que exigir a quien corresponde para que solucione esos temas, de la manera que corresponde. Si no, caemos todos absolutamente en la trampa permanentemente y nos tenemos que dar cuenta que tenemos que ubicarnos en otro lugar. ¿Qué es lo que está pasando a nivel global? Lo mismo. Le hacen trampa a Egipto con la primavera, utilizan una revolución sana de la gente pidiendo cambios, hacen una manipulación desde lo religioso, ganan los hermanos musulmanes financiados por la CIA. ¿Qué pasa un tiempo después? Se quiebra el sistema porque energéticamente no se puede mantener, los hermanos musulmanes quedan fuera del poder, la propia gente vuelve a apoyar otro sistema, se recicla la historia. ¿Qué está pasando en Ucrania hoy? Algo parecido. Se generó una manipulación, esa manipulación llevó a que Putin aproveche la historia sabiendo cómo lo que iba a pasar, arregló con todos los grupos poder, para poder manejar todo el tema energético que necesitan en Europa. ¿Y qué es lo que hace atrás de eso? Negociar fuerte en instancias superiores el manejo del dinero, el manejo de centros de poder, de energías, de un montón de cosas. Y además, dentro de la propia Ucrania, lo que está comenzando a ver son manifestaciones propias de aquellos que se empezaron a dar cuenta que esto fue todo un circo, que siguen los ucranianos sin ningún tipo de resolución, que los Estados Unidos, el FMI y la propia Europa los utiliza como variable de negociación para otras cosas y que les importa un pito a ellos en el medio. Lo mismo que pasó con los egipcios, lo mismo que pasó con Siria, lo mismo está pasando en Ucrania, lo mismo que pasó en Afganistán, en Irak, siempre pasa exactamente lo mismo, ¿no? Hay una falsa bandera sostenida de algún lado, de algún bolonqui que ellos mismos generan para poder justificar determinadas situaciones de intervención y desde ese lugar tratar de generar una serie de negocios. Primero en la destrucción, después en la reconstrucción. El tema es que la gente está empezando a quebrar ese sistema de poder desde la base, desde lo más sencillo, de lo más elemental. Esa es la diferencia de lo que estamos teniendo. Vamos a un temita musical. Sí, así se me relajan un poco, tuvieron bastante, ¿no? Con lo que les conté. Después vamos a hablar un poquito del clima, dale, ¿eh? Planeta Loco. Acá estamos de vuelta. Pusimos la tormenta porque otra cosa no podíamos poner hoy, ¿no, Cris? Sí. Impresionante. Está con los teclados, ¿saben cómo está Cristian en la operación? Impresionante, parece que toca el piano, ¿no? La consola. Así que acá estamos. Bueno, en resumen general, hemos sido bastante claros de algunas cosas para prestar atención. Y vamos a tener noticias de todo lo que estuvimos hablando, pero segurísimo. Vamos a hablar un poquito del clima, lo que está pasando en distintos lugares, para que tengan en cuenta que por qué está pasando lo que está pasando. Por un lado hay mucha limpieza, Gustavo. Exactamente. Se está manifestando. Hay una compaginación La naturaleza está hablando. Acuérdense que nosotros acá le hemos dicho en muchas oportunidades que el agua era uno de los elementos, el fuego en su temporada que trabajó bastante, el agua cuando corresponde, la ira, los enojos. El viento. Ahora el agua está asociada a las emociones, todas comprimidas, porque que lo ya que se sostiene... estamos en un punto donde tenemos que empezar a abrir nuestro corazón. Exactamente. Y todavía no hemos
limpiado totalmente nuestro verdadero hogar. Y eso sostiene entonces un proceso en el inconsciente colectivo, acuérdense, que lo que generamos individualmente genera una sumatoria de situaciones en una... Con los elementos, porque somos uno. Exacto, y eso se manifiesta. Y esa manifestación tiene que ver con reequilibrar aquello que nosotros estamos sosteniendo en un desequilibrio determinado. Sí, lo que el ser humano no puede transmutar en sí mismo y en esa conciencia colectiva se va manifestando como una energía que después sí o sí los elementales, que son seres vivos, Gustavo, sí, son seres vivos, tienen que hacer su trabajo de equilibrio para que el planeta se siga sosteniendo. Se siga sosteniendo en un estado vibratorio. Sí, los elementales, para que vos me entiendas, usted que nos están escuchando, es como si fueran las células de tu cuerpo, que tienen distinto tipo de características para sostener tu cuerpo sano, en orden, biodinámicamente funcionando. De hecho, bueno, esto la pasa Tierra lo mismo. es un organismo vivo. Es un organismo vivo, nosotros somos parte de esa vida, y los elementales son una parte fundamental, de distinto tipo, con distintos tipos de características y de responsabilidades, y son una parte fundamental de esa interacción permanente para mantener el planeta en equilibrio, ¿tá? Todo el tiempo. Entonces, cuando se generan este tipo de procesos, hay ajustes, y básicamente tenemos un tema con el agua porque realmente acuérdense que el agua cumple una función muy importante en todos los procesos de transmutación y de cambio. Entonces tenemos partes emocionales, partes que están relacionadas con ese inconsciente colectivo, partes que están asociadas a la limpieza. Purifica, Gustavo. Si nosotros no, pero si el gobierno o alguien permite todo el tiempo que se estén tirando chemtrails a 10.000 metros de altura, que son estelas con productos químicos que van descendiendo que a la Tierra en distintos niveles, de distintas formas, si se siguen tratando la Tierra con soja, con elementos transgénicos, con productos químicos muy agresivos, nosotros vamos a estar teniendo este tipo de respuesta. Sin duda. Lo venimos avisando, lo venimos comentando, porque generan desequilibrios en ese dinamismo de estos elementos. La ley del boomerang, lo que damos es lo que recibimos. Es lo que vamos a estar recibiendo, entonces se va a tener que limpiar. Una de las formas de limpieza es esta, es con el agua. Digamos, es preferible el agua, no un gran huracán o un problema con el fuego. Por más que genere determinado daño, no deja de ser uno de los elementos menos complicados para manejar, ¿tá? Ahora, si nosotros logramos generar un cambio y sostenemos ese proceso de cambio de una manera distinta, vamos a notar que hay un cambio también en la interacción con el medio ambiente y se va a manifestar de una manera totalmente distinta, ¿tá? Además de lo que corresponde a nuestro proceso local, tenemos un tema que tiene que ver con el desequilibrio entre el hemisferio sur y el hemisferio norte, también muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros estamos sosteniendo en el hemisferio sur un proceso de cambio muy fuerte, con frecuencias muy distintas a la del hemisferio norte. Por eso el hemisferio norte sigue sosteniendo con mucha más firmeza que el hemisferio sur todos los sistemas de dualidad, o tratando de sostenerlos, y eso hace que se generen, por ley de causa y efecto, manifestaciones mucho más fuertes con respecto a ese sistema. Y lo estamos viendo y lo vimos y sabemos de esto porque les hemos contado muchas cosas, lo que ha pasado con Fukushima y con otros lugares de Japón, lo que pasa con la basura en el Océano Pacífico, lo que pasa con todo el sistema montañoso y todos los sistemas de movimiento de magma a nivel global, pero básicamente en el hemisferio norte. La violencia de determinadas situaciones de tornados o de tormentas, para volver a reequilibrar determinadas zonas. El famoso fenómeno de los extremos se manifiesta un montón en ese hemisferio. En el hemisferio sur viene mucho más atemperado porque nosotros de alguna manera estamos sosteniendo una frecuencia distinta. Entonces no le damos lugar a que se manifieste la polaridad de una manera tan expresiva, digamos, ¿no? Manifestando una cosa y otra al mismo tiempo. Eso es lo que está pasando. Entonces, tengamos en cuenta que de alguna manera, además esto estaba previsto, o sea, siempre digo lo mismo, nosotros estamos cambiando la realidad, pero Parravicini, que fue un señor que vidente, con una serie de características muy especiales, canalizaba también. Canalizaba un montón de cosas, con una
una cantidad de aciertos muy importante. Tuvo una visión muy... Sí, la verdad que la visión de la Argentina con respecto al futuro es básicamente lo que uno sabe que va a pasar, va a ser espectacular. O sea, una vez que hagamos la transformación interna, la proyectemos hacia los distintos estratos políticos, seguramente después vamos a estar en un lugar totalmente distinto. Sin duda todo el planeta, Gustavo. Lo que pasa es que ahora estamos viviendo todo este proceso de reaprendizaje. Como pista, cuando él dijo en la Argentina va a pasar en chiquito lo que va a pasar después en el mundo en grande, él se refería a eso, no se refería solamente a los fenómenos de extremos relacionados con la naturaleza, se refería también a los fenómenos extremos relacionados con nosotros mismos, con los seres humanos. Entonces, esta sociedad, estas personas, estos humanos que han nacido, que se encuentran encarnados, que viven en esta zona de Sudamérica, están pasando unos pasitos adelante del resto del mundo, todo un proceso y sosteniéndolo de cambio muy importante, que no es casual, que corresponde a esta época, que corresponde a este lugar, que está ayudado por el kundalini energético del planeta sobre la cordillera, que está ayudado por la anomalía electromagnética del Atlántico Sur, que es como un agujero de ozono pero electromagnético que permite que las radiaciones lleguen más fuertes, se transmuta. Sí. Por eso los chemtrails, para tratar de que haya algo entre nosotros y el Sol, porque la energía del Sol está comprobado, inclusive científicamente, que trae información, que genera procesos de cambio. Está estudiado en universidades, hay estudios científicos que están sosteniendo esto que yo les digo. A lo mejor pueden pensar, mira la sanata que me está vendiendo Gustavo. No, la semana que viene me comprometo, Gustavo, a traer un artículo de una doctora que ahora no recuerdo, que está muy interesante. Yo lo posteé el fin de semana en el Face, está muy interesante. Ella es una doctora de un lugar que se llama Avalon, en California, creo que está, en Monte Shasta, ¿sí? Y hizo un informe sobre de qué manera el ADN humano se está transformando y transmutando. Hay seres humanos que ya tienen 3, 4 y 5 hebras de ADN, ¿sí? Y en teoría, según lo que dicen los científicos, vamos a llegar hasta 12. Imagínense cuando lleguemos a tener esas 12 hebras habilitadas y activadas, ¿no? Exactamente, la realidad va a ser muy distinta. Están estudiando unos niños que tienen 3 ADN totalmente activados, 3 filamentos estoy hablando, ¿no es cierto?, en la cadena de ADN. Esos niños son niños naturalmente psíquicos, son telépatas, transportan cosas solamente con la mente, sin ningún esfuerzo, ¿sí? O sea, esto de que nosotros tenemos esta capacidad innata dormida dentro nuestro de hacer lo que el Cristo, cuando se manifestó sobre la tierra, lo hizo, ¿sí? Que tiene que ver con la transmutación del vino el agua en vino, agua en vino, y el pan lo multiplicó, y también la sanación, ¿no es cierto? Todo eso está en nosotros, y en la medida en que los vamos a desarrollando, los vamos a ir viviendo como realidad. Exactamente. Así que es muy interesante, ¿no? Bueno, una cosa... La semana que viene voy a traer ese artículo y lo vamos a compartir entre todos acá porque es muy interesante. Exactamente, así es. Después hay otro tema interesante antes de llegar a las noticias para desarrollar todo esto. Después vamos a entrar en la parte profunda de la charla con Sandra, que tiene que ver con el tema de, nosotros estuvimos hablando algo, después vino el tema del 2 de abril y las referencias del Atlántico Sur como base de la OTAN, y este lugar donde se guardan armas nucleares, y que está toda la parte tecnológica de la OTAN. Armas nucleares debe haber en los submarinos, misiles ahí directamente seguramente no hay. De todas maneras, lo más importante que hay en las Malvinas, en esa base, es el sistema electromagnético HAARP, que se sostiene desde ahí, con antenas directas y con barcos que andan en toda la zona, los más modernos, dando vueltas, que usan ese sistema de frecuencias electromagnéticas para controlar determinadas zonas del planeta. Acuérdense que hoy te pueden generar un daño más importante con una sequía, para que tengas un inconveniente con tus cosechas, o inundaciones, si no fueran por esto que estamos hablando. ¿Para qué?
para arruinarte desde el punto de vista económico y que no tengas una posibilidad, o simplemente para poder manipular los precios en el otro extremo del mundo, ¿no? Acuérdense cómo funcionan los muchachos. Entonces, desde ese lugar, sí es cierto que ocurre eso en el Atlántico Sur, sí es cierto también que en la Antártida hay un montón de situaciones experimentales no explicadas que tienen que ver con muchas cosas. Hay un argentino, Gustavo, para sí. la gente que quiere profundizar, que se llama Brad Hunter, que tiene unas conferencias, es un periodista, él Sí, es un periodista. Investiga bastante, él tiene mucha información sobre todo esto, ¿no? Así es, tiene mucha información. Y de hecho da conferencias. Sí, da conferencias. La verdad yo ahora no me acuerdo la página de Brad, pero Brad Hunter, pongan en Google, Face, sí, o fíjense en el Face nuestro, que a veces hay info de él y van a tener todo un seguimiento periodístico y conferencias que da, donde profundiza algunas de las cosas de las que acá hablamos, y realmente la información que tiene es muy buena. Es importante que tengamos en cuenta que de todas maneras la Argentina sigue siendo aliado extra OTAN, así que una cosa lo que digamos y otra cosa la realidad, ¿sí? Los avioncitos estos que estamos viendo que andan recorriendo la República Argentina vienen de la base aérea americana que hay en Paraguay, que es muy grande, y tampoco nadie les hace ningún tipo de inconveniente ni de problema. Esto está en el marco de ciertas situaciones internacionales. El tema es que lo que vienen pidiendo muchos países ya hace rato es la posibilidad cierta de que por favor se deje, controlar lo que se tira, ¿tá? Ya que supongamos que hay que tirarlo porque, no sé, en las Naciones Unidas manipuladas nos pusimos de acuerdo que era así. Pero déjame controlar qué es lo que me estás tirando, pues yo puedo darte permiso para que vos me tires el producto A, B o C, porque supuestamente me genera una capa que impide que pasen determinados rayos del sol que son nocivos, y vos, además de A, B y C, me estás tirando D, H, J, K, que todo el abecedario completo, que no estaban los papeles, que me termina enfermando, que me termina complicando la salud, que o casualidad termina beneficiando a las empresas multinacionales que se dedican al tema de la salud, que tienen los mismos dueños, que supuestamente son los que me están cuidando, que son los que manejan los aviones, los que generan los productos químicos para los aviones. ¿Se entiende lo que estamos hablando, no? Bueno, eso es lo que hay que tener cuidado, lo que hay que ordenar, ¿tá? Acá y en muchos lugares del mundo. Está pasando, está empezando digamos, la gente a pedir explicaciones que antes no las pedía, o a situarse en lugares totalmente distintos, que terminan desencadenando estas cosas que estaban tapadas, como para que se hable con naturalidad y corregirlo, no enojarse, corregir las cosas que hay que corregir y nada más. ¿Estamos? Bueno, yo no sé, ponemos un temita musical. Dale. Y ya creo que empalmamos con las noticias, así que vemos qué pasa. Vamos, nos movemos un poquito. ¿Qué pasa? Y ya volvemos con más Planeta Loco. Planeta Loco. Acá estamos de vuelta con Planeta Loco. Nos llamó Dieguito. Sí, Diego, te mandamos un beso enorme. Está cuidando la sobrinita, muy bien. También a Anita López. ¿Qué dice, Ani? Nos mandó un beso gigante. Pero sí, a Norma beso, también, que a través del Face está interactuando. A todos porque son una banda. Saludos a Ana también. Sí, recién López. Hablamos con Sara, con Zelda. También. Que están ahí laburando muy bien con el tema de derechos humanos y con el tema de adicciones. Y hay un montón de... Sí, hay un montón de gente que está llevando adelante las cosas de corazón, que obviamente tienen las trabas del sistema. Acuérdense que hay frecuencias, nosotros portamos energías, esas energías van interactuando permanentemente, se chocan a veces por ese diferencial de potencial, se generan conflictos que después se destraban porque después van avanzando. Lo que hay que hacer es perseverar. El otro día no sé dónde escuché algo que realmente es así, que era el tema de la gotita de agua que rompió una piedra, ¿no? Sin duda. Es una gotita tras una gotita, no es una tormenta, es una gotita tras otra tras otra. Quiere decir que hay que perseverar permanentemente para lograr los objetivos. Una cosa muy interesante, Gustavo, en este sistema de dualidad, estas energías de frecuencia, de luz y oscuridad, son necesarias. Ninguna duda, ¿no? Para sostener las cosas. El feedback que se da para que la resultante de eso te empuje hacia arriba, para que vos sigas evolucionando. Exactamente, y
cada uno de los actores, el que está en un lado que es el que te joroba y vos que estás empujando también el carro, también evoluciona. O sea que cuando hay una dificultad, y esto es para todos los que nos están escuchando que sé que tienen dificultades cuando uno va avanzando, acuérdense que no hay que enojarse. Hay que darle las gracias a ese que nos está de alguna manera es el mejor maestro que sosteniendo el conflicto. ¿Por qué? Porque nos está ayudando a crecer desde algún lado. Estamos solucionando miedos, estamos solucionando adicciones, estamos solucionando creencias, paradigmas, lo que sea. Entonces, cuando hay una situación que me despierta algún tipo de enojo, porque no me deja avanzar como quiero, porque no me deja desarrollar otra determinada situación, porque no resuelvo, gracias porque me está frenando, porque si me frenas porque yo algo no hice para terminar de ordenarlo para que avance como corresponde, y aprendamos a manejar el tiempo de una manera mejor, no de la manera como nosotros queremos, sino cuando corresponde. Es difícil, se los digo porque estuvimos ahí, hemos estado en ese lugar. Es difícil, uno pretende tener las cosas en un momento determinado porque hiciste un esfuerzo, porque crees que es lo mejor, porque desde tu análisis, de tu punto de vista, es la forma, el momento, el modo. Sí, pero sin ¿cuál embargo, es la clave? No. ¿Cuál es la clave? La clave es que cuando aprendemos a reírnos de nosotros mismos y no estamos tan serios, se acomoda más rápido, obviamente. Y aparte comenzamos a divertirnos. Con esto. Porque somos muy serios los seres humanos. Nos tomamos todo muy en serio. Y en realidad, como decía Chaplin, ¿no? Esto es un gran escenario donde vinimos a desempeñar determinado papel en esta función de la vida, ¿sí? Y en algún momento baja el telón y nosotros dejamos ese personaje y tenemos que irnos a otro lugar. Exactamente, hacer lo que realmente somos. Así es. Y lo que estamos haciendo en realidad es más interesante, porque en realidad lo que estamos haciendo por primera vez es traer esos que realmente somos al escenario. O sea, cada vez un poquitito más. Exactamente. Nosotros empezamos a jugar ya no desde un libreto, sino desde lo que somos. Entonces empezamos a poner en la obra, esa que estamos representando, lo que tenemos nosotros para poner en la obra. Y eso es un proceso creativo, un proceso co-creación, que modifica la partitura original. Eso es lo que estamos haciendo hoy. O sea, ya nos dimos cuenta de que estábamos siguiendo un guión. Y que dentro del guión, pero siempre dentro del guión, vos podías poner... Claro, ¿me entendés? Vos podías cambiar una vez con una sonrisa, una vez con una lágrima, pero el guión era el mismo. Ahora, en la medida que te están dando el permiso, porque lo hemos ganado en tantas actuaciones, hemos logrado convencer al director. No hay guión, Gustavo, de que no haya... el director de tu propia obra. Te deja, bueno, mira, ya el guión lo sabes de memoria. A partir de ahora, sobre esas situaciones, improvisar lo que vos sientas. ¿Tá? No lo que vos razones, lo que vos sientas. Y entonces, es ilimitado, porque es tanta creatividad, uno no se aburre nunca. No te vas a aburrir nunca, y eso es lo que estamos haciendo, expresar lo que tenemos en algún lugar nuestro, que lo teníamos guardado para otras ocasiones, para otros momentos, aquí en la tierra, donde no lo usábamos como correspondía. Entonces, nada, a los que nos están escuchando, que nos mandan saludos, a vos que no nos mandaste saludos, pero que igual nos estás escuchando, animate. Es hora de ser el mejor actor de tu propia historia de vida. Exactamente. ¿No? Y acuérdense permanentemente esto de que aquello que me saca de foco me está enseñando algo, no me tengo que enojar, no tengo que bajar la frecuencia, lo tengo que manejar desde otro lado. Tengo que respirar, tengo que parar, tengo que entender, no tengo que enroscarme. Desde lo más simple hasta lo más complejo, Gustavo, porque yo lo que voy a decir ahora a muchos le va a sonar tremendamente bárbaro, ¿sí? A ver. Un asesino es un actor que vino a desempeñar un papel para que determinadas personas aprendan algo desde la evolución y desde el dolor. Sí, ninguna duda. Siempre en el proceso karmático, siempre hay una situación extrema que genera, digamos, desarrollos y crecimientos extremos. Lo que pasa que en 3D, en nuestra vida, la gente está acostumbrada a ver una situación desde una sola óptica. No tiene el concepto multidimensional de que lo que está ocurriendo hoy es una secuencia de muchas cosas que ocurrieron atrás. ¿Tá? No vemos solo la parte, vemos solamente esa parte que es obviamente algo complicado, doloroso, que dispara desde ese lugar un montón de cosas feas.
entre comillas, a lo mejor necesarias. Uno no tiene, en general no hay una cosmovisión de eso atado a otras cosas que pasaron, ¿tá? Después podemos estar o no de acuerdo con el proceso evolutivo, o lo que se conoce como proceso karmático que disparó esas cosas. Ahí estamos de acuerdo, si quieren, en enojarnos y no poder haber dicho que había otra forma de desarrollar esto del sistema de evolución de la dualidad desde otro lugar, que no sea necesario pasar por eso. Punto. Pero acordémonos también todos, absolutamente todos, en algún momento de nuestra historia fuimos los peores asesinos, los peores cosas. Ya fuimos absolutamente todos. Entonces, de hecho, en el recorrido de tiempo-espacio, pasado, presente y futuro, hay alguna parte nuestra, ¿sí? Un pedacito nuestro que hoy nos está sosteniendo a lo mejor en una polaridad positiva, sosteniendo el amor y un montón de cosas para terceros, y sin embargo, allá atrás, como contrapartida dentro de ese sistema, hay una parte que fuimos los peores de la película, ¿tá? Tuvimos que pasar por eso para interpretar esto de este otro lado. Algunos lo pasan de una manera, otros lo pasan de otra, pero todos hemos pasado por ese circuito. ¿No te gusta el circuito? ¿No estás de acuerdo? Tenés derecho, ¿tá? Una cosa muy interesante, esa Gustavo, es parte a lo mejor de la discusión con de los seres humanos en la medida que han ido avanzando con respecto a los que se conoce como los señores del karma, los responsables de todo este proceso de manejarlos de otro lugar. Es una discusión interesante, eso para otra charla en otro momento. Sin duda. Te decía que una cosa muy interesante es que los científicos, ¿sí? Un señor que se llama Dan Winter, sí, creó una máquina, ¿sí?, para medir las frecuencias del corazón. Uh-huh. Y, por ejemplo, la energía que genera la compasión ya es medible. Mira vos, todas las energías son medibles. Sí. Entonces, él dice que genera una onda electromagnética uh-huh, muy linda, sí, que cuando un ser humano siente mucha compasión, sí, hace una onda como cuando uno tira una piedra en un lago. sí, ¿Sí? Entonces, esa onda va emitiendo esa frecuencia y va cambiando todo el entorno uh-huh, a medida que esa onda se va multiplicando. exactamente. ¿Se entiende lo que digo, Sí, no? sí, que esto es lo que sostenemos cuando hablamos que el cambio comienza por uno. Cuando en este programa sostenemos que mucha gente dice, ¿cómo hago para cambiar? Porque bueno, si los que están arriba no cambian, ¿cómo voy a...? No, es al revés. Vos tenés que cambiar vos. Si vos cambiás vos, sostenés la base de ese edificio, esa construcción, que allá arriba están ciertos personajes que nosotros mismos pusimos ahí arriba, como expresión de lo que generamos abajo. Siempre hablamos de la integración, claro, de nuestra mente con el corazón. Entonces ¿no es hay que cierto? integrar la mente con el corazón en los procesos de otro tipo de entendimiento de lo que es el desarrollo interior, con los pequeños gestos. O sea, no valen las grandilocuencias en esto. O sea, uno nosotros cambia con los pequeños gestos. Sí. Nosotros aquí en el programa hacemos mucho hincapié, Gustavo, en sostener valores. ¿Por qué? Porque esos valores son lo que están asociados a cambiar mi historia de juicio y no amor. Exacto. En tercera dimensión, en mis actos. Exacto. ¿No? Por eso se sostuvo durante tanto tiempo el cambio de valores sobre la Matrix de la cual tanto te hablamos, sobre esa red que es como si fuera una gran internet, una gran biblioteca, sí, que lo único que tenía eran no valores cargados, entonces vos te conectabas permanentemente con eso. Tenía el control. Tenía el control desde el no valor para poder sostenerte en esa situación de que estás mareado, atormentado por la situación y que no te das cuenta de dónde tenés que ir. ¿Les suena eso, señores de la República Argentina, gente de la zona sur, que los quiero muchísimo? ¿Les suena esto de sentirse atormentado por todas las cosas que nos pasan a diario como para no darnos cuenta y no permitirnos saber hacia dónde tenemos que ir? Nos suena, ¿no? Bueno, eso es lo que hay que romper. Ese es el esquema que tenemos que romper. Y la única forma de romperlo es desde nosotros mismos y sosteniendo el valor del valor como corresponde, y soltar la tabla esa pesada de los no valores que sostienen algunos personajes y que nos hacen creer que todos lo sostenemos. Y no todos lo sostenemos, sostenemos otra cosa. En la medida en que seamos contundentes con el mensaje de que sostenemos otra cosa, de que estamos conectados desde otro lugar,
desde donde nos reconocemos y nos respetamos como seres humanos y nos obligamos de alguna manera a llevar esto a los lugares donde realmente no se sienten ni respetados ni que existan los seres humanos, como pueden ser lugares donde efectivamente no se valora la condición humana, como muchos lugares del conurbano bonaerense. Ahí es donde nosotros vamos a lograr sostener ese proceso de cambio. Que cada uno, en el lugar donde se encuentre, se dé cuenta de que tiene un valor y que desde ese valor se puede manejar de una manera distinta. Es distinto al manejar el no valor. El no valor se sostiene con el juicio, con las creencias, y te tratan de marear con todo lo que pasa alrededor y te tratan de que en ese mareo vos solamente te focalices en el valor del consumo per se. Entonces, o el miedo, por ejemplo. Con el miedo en el valor de consumo per se. Entonces, te generan necesidades permanentemente para que vos no te puedas detener a razonar, a interpretar, a darte cuenta dónde te tenés que sentir, dónde está el valor de la libertad, que no está en algo que podés tener porque te representa algo que para vos es la libertad y no es la libertad. Es seguir prisionero en otro nivel. ¿Queda claro esto? Bien. Sí. Hablando del miedo y del amor, Gustavo, traje pequeño cuentito. No, los cuentitos de Sandra. Esta es la parte de los cuentitos de Sandra. Así es, que les voy a leer. Es muy cortito, ¿sí? Pero está muy bueno. Bueno, ¿sí? Dale a ver. Y dice así. Existe una vieja leyenda entre los indios Cherokee, ¿sí? Un anciano le dijo a su nieto: hijo mío, dentro de cada uno de nosotros hay una batalla entre dos lobos permanentemente. Uno es oscuro y está relacionado con el miedo, que a su vez está relacionado con la ira, con la envidia, con el resentimiento, con las mentiras, y todas a su vez relacionadas al ego. El otro es luminoso y es el amor. Es benévolo y está relacionado con la dicha, con la paz, con el amor, con la fe, con la humildad, con la empatía y con la verdad. El nieto pensó un momento y le preguntó: abuelito, abuelito, ¿qué lobo ganará? Y el anciano le respondió: el que tú alimentes. Exactamente. ¿Te gustó? Estuvo muy bueno. Este segmento fue auspiciado por Alimento para Animales. Bueno, tiene que ver con eso que veníamos hablando. Justamente. Con el que vos tengas ganas de sostener. Porque estas dos energías están permanentemente moviéndose dentro nuestro. No es que nosotros estamos aquí sentados ante este micrófono y que ya resolvimos todo en nuestra vida. No, ¿sí? Para Esas nada. Emociones de enojo y todavía se están moviendo. Exacto. El tema es que uno empiece a enfocarse. No tenemos tiempo hoy, Gustavo. Quería justamente hablar del enfoque, ¿no es cierto?, de qué manera nosotros comenzamos a manifestar nuestra nueva realidad, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver con que lo que yo sostengo en mi mente y en mi corazón, sí, es lo que crece en mi vida. Lo que sostenés en tu mente y en tu corazón es lo que crece en tu vida. Y a lo que yo no le presto atención, como decía una amiga dominicana, a lo que no le doy mente, no puede crecer. Exactamente. ¿Sí? Entonces, uno empieza a sostener el amor, empieza a sostener el gozo, empieza a sostener la dicha, la verdad, ¿sí? Y estos son los valores que nosotros venimos hablando, y genera una determinada frecuencia vibratoria que en algún momento se manifiesta como realidad en nuestra vida. Y todo lo otro que tiene que ver con juicios, con situaciones de no amor y con frecuencias bajas, se va desdibujando, se va alejando permanentemente de nuestra vida y en nuestro día a día, ¿no? Así es. ¿Y vos cómo crees que la gente pueda hacer foco más fácil? ¿De qué manera? Sí. Siendo consciente, por ejemplo, porque hay una cosa que nos pasa a los seres humanos.
desde que nos levantamos estamos con el automático, ¿sí? Hacemos todo desde el automatismo. Entonces es muy importante que empecemos a desconectar ese automatismo, y para eso uno tiene que buscar un modo de silencio interno. Un modo de silencio interno, Sí, bien. ya sea la oración, ya sea la meditación, ya sea la contemplación, ya sea la conexión con la naturaleza. Ujú. ¿Sí? Cada uno tiene su modo único, ¿sí?, de conectarse con el silencio, de abstraerse de todo. Muchas personas, yo por ejemplo veo en el colectivo, van viajando y cierran los ojos, no están dormidos, están abstrayéndose de todo lo externo para tener un minuto de silencio consigo mismo, ¿no es cierto? Hay seres humanos que sí, que duermen, pero no todo el mundo. Hay personas que se conectan consigo mismo y en ese foco, ¿no?, empieza a conectar con el silencio, y ese silencio de la mente, del paradigma viejo, es lo que permite que nosotros empecemos a canalizar nuestra verdadera sabiduría, esa intuición, esa vocecita suavecita que hay dentro nuestro, ¿sí?, que es la verdad, ¿sí? Entonces, yo traje los 7 pasos de la manifestación, que lo voy a leer, no lo vamos a desarrollar. No, pero vamos a ya entrar no para ya tiempo, después a seguirlo el programa que viene. En algún momento para Sí. poder... ¿Y cuáles seguir son los 7 pasos? desarrollándolo, ¿no? Estos pasos son la visualización, el deseo, ¿sí?, sostener una nueva creencia, ¿sí?, la aceptación, ¿sí?, la intención. Una vez que yo tengo todo esto como un combo, Sí. yo tengo que hacer algo que la misma energía me lleva, que es accionar. Sí, que ya hemos hablado del accionar en este programa. Nosotros no podemos hacer nada si no manifestamos, no podemos cambiar nada si no manifestamos una acción concreta, Gustavo. Esto es así. En algún momento, para cambiar o generar una nueva realidad, necesitamos acciones. Ujú. ¿Sí? Que es el 6.º paso. Y el 7.º paso es realmente dar permiso a todo lo nuevo, ¿no? Por ejemplo, esta semana que pasó, yo he estado hemos estado charlando con un montón de personas que estaban listas, muy listas para sostener una frecuencia de coherencia y de equilibrio, y no lo estaban pudiendo hacer porque sus creencias y sus juicios siempre lo llevaban para atrás, porque no han terminado de soltar, ¿sí?, todo esto que tiene que ver con una energía y una frecuencia de dualidad. Muchas veces nosotros, por decir algo, no sé, queremos tener abundancia, queremos tener más dinero. Internamente tenemos mandatos ancestrales que tiene que ver con ancestros que han pasado por guerra, por situaciones muy fuertes, ¿no? Y psíquicamente no damos este permiso para que en nuestra vida llegue la abundancia. Sí. Y otras veces lo que nos pasa es que no tenemos un foco, ¿cómo diríamos?, un enfoque de qué vamos a hacer con el dinero, por ejemplo. Entonces no lo podemos terminar de manifestar, ¿sí? Entonces, dar el permiso, en el 7.º punto, significa justamente soltar y estar listo, abierto, alerta para recibir Las cosas que te todo conozco. lo que uno quiere manifestar en su vida. Exactamente. ¿Sí? Sí, perfecto. Ya en el próximo programa, si querés, vamos a ir desarrollando estos puntos porque son muy interesantes, porque por ejemplo nosotros en el paradigma viejo, a nosotros nos han enseñado, suponte, no estoy descalificando una técnica. Yo cuando era muy jovencita aprendí el método Silva. Lo conocen ustedes, ¿no? Mucha gente lo conoce. Bueno, yo era muy chiquita y entonces te enseñaban a hacer una visualización desde la mente y amplificar. Y ahora eso
ha cambiado. En este nuevo paradigma, nosotros estamos hablando de que el estado del corazón, el sentir, la conexión con la gracia divina, con el gozo, genera una determinada frecuencia de amor en mi vida, y eso hace que yo empiece a conectar con la visualización de este estado de plenitud. Es al revés la cosa. Exacto, lo que pasa es que como sostenían una de las leyes herméticas más importantes, de que todo es mente, sí, desde ese lugar sostenían sí, todo ese... ¿Por qué? Porque esa frecuencia estaba asociada al paradigma viejo, sí, también. Pero una cosa es decir todo es mente, y otra cosa es decir esta creencia estoy sosteniendo o estoy creando. Cuando nos referimos a mente, lo que nosotros estamos diciendo que todo es información, Gustavo. ¿Sí? Sí. En determinada frecuencia, pero es información. ¿Sí? El universo está lleno de información. Así por es. Absolutamente todas partes, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros empecemos a darnos cuenta que la forma de co-crear y de manifestar, por ejemplo, vez pasada estábamos hablando del libro El Secreto, Sí. y vos decías que le faltaba una parte, y en realidad yo creo que ni siquiera los que escribieron el libro El Secreto no tenían conciencia ni idea de la otra parte. Claro, de la otra parte, porque esto es muy nuevo para todos nosotros. De qué manera influir en el éter, ¿sí? Sabemos que el éter es la frecuencia donde se manifiesta todo. Por eso el Kybalión dice que todo es mente, porque hay que coagular en ese éter, en esa frecuencia vibratoria, primero, ¿sí? Y lo hacemos a través del enfoque, a través de la palabra, a través de la visualización. Hay varios modos, ¿sí?, de coagular e influir en ese éter para que después se manifieste en esta realidad de tercera dimensión, que es lo más denso. Exactamente. Bueno, acabaron de escuchar a Sandrita, ¿vieron, no? Cuando agarra la motocicleta, se engancha con esto, después me dicen a mí, es una cosa impresionante. Bueno, ponemos un temita musical, nos relajamos con ese temita musical. Y venimos con el proceso alquímico. Dale. Planeta Loco. Acá estamos de vuelta. Gracias, Susa, por llamar, como siempre ahí. Nada, serenidad, preguntó de nuevo, porque viste que se comenta mucho que en estos días de acá, en abril, van a ser semanas que en vez de tomarlo como cambios positivos, la gente lo toma a lo mejor como complicado, demás. No, relajémonos. Es cierto, hay una serie de situaciones de cambio profundo. Sin duda que todo lo que está ocurriendo es para nuestro más alto bien. Exactamente. El tema es no apegarnos a nada, porque cuando llega el momento de soltar, hay que soltar. Exactamente. Porque ahí es donde que se genera el sufrimiento en nosotros. Entonces hay mucho cierre de todas cosas en nuestra vida. De ¿sí? todo. Entonces no tenés que lidiar con lo propio, no te vas a hacer cargo de lo ajeno a esta altura del partido. Sí, mirá las cosas que pasan como un espectador mientras que vas ordenando las tuyas en particular. Es lógico que veamos los conflictos internos los vamos a ver afuera también manifestados. Entonces es lógico que veamos una serie de conflictos, porque la gente va a estar con esos procesos internos un poquito más conflictiva. Y obviamente aquellos que están más asociados a frecuencias vibratorias más bajas, más conflictuados van a estar, porque digamos el salto va a ser más grande. Entonces vas a encontrarte que aquellas personas que están más en esos borderline, sosteniendo frecuencias vibratorias bajas, van a estar con los pelos más de punta, más cruzados que aquellos que no, ¿tá? Que no es lo mismo que sinónimo de pobreza, ¿eh? No se confundan necesidades materiales con necesidades espirituales, son dos cosas distintas, ¿tá? Entonces uno puede tener todas hiper satisfechos sus necesidades materiales y puede ser un pobre espiritual, digamos, y encontrarse en una situación de crisis profunda en estos momentos por un tema de ajuste vibratorio.
puede ser, te puede faltar absolutamente todo y tener una riqueza espiritual importante. De hecho, en algún punto, cuanto más te desarrollas espiritualmente, menos necesidad de tener lo material. Eso iba a decir. Así que no nos confundamos, ¿está? O sea, ¿por qué? Porque te vas dando cuenta que el anclaje de tu realidad está en otra historia, está sosteniendo todo de otro lugar y las necesidades pasan a ser mínimas y están focalizadas de otro lado. Entonces, ojo con mezclar lo que son lo que tiene que ver con lo espiritual con lo material. Son dos cosas distintas. Aparte hay otra cosa, Gustavo. Cuando nosotros empezamos a soltar, estamos hablando también de trabajar de integrar todas nuestras carencias. Ya tenemos que empezar a sentarnos al otro lado de toda la historia, ¿no es cierto? Y trabajar con el merecimiento, ¿sí? Con el autovalor, con la empatía, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros nos estamos mereciendo en este momento? Y accionar en ese sentido, para poder manifestar la realidad que queremos, ¿no es cierto? Porque se trata de eso. Exactamente. Bueno, vamos a hacer el proceso alquímico, una meditación alquímica. Bueno, si es la primera vez que nos estás escuchando, te enganchaste con este programilla, te invitamos a que nos sigas ahora con esta meditación que vamos a hacer, que está buena. Para los que nos siguen siempre, pónganse cómodos, busquen un lugar piola, vayan relajándose. Y vamos a empezar con el proceso de meditación alquímica, que básicamente es una meditación que te va a hacer sentir, vivir, percibir algunas cosas y tener ahí guardadita en la cartera, en algún lugar cerquita, una intención que la vas a manejar para vos, para poder volcarla en este proceso para alguna situación de cambio. Bien. ¿Están preparados? ¿Están todos listos? Sí. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es seguirme. Yo los voy a ir guiando, se van a ir concentrando en mi voz y vamos a hacer esta meditación alquímica entre todos. Entonces, para esto te voy a pedir que cierres los ojos, que te concentres en mi voz, que respires, inspires profundo, tomas el aire, lo sostenés en tu cuerpo, en tus pulmones. Lo vas soltando suavemente. Muy bien, volvemos a inspirar. Sostenemos el aire adentro nuestro. Lo soltamos suavemente. Te concentras en mi voz y seguimos con estas respiraciones pausadas. Inspiramos. Sostenemos. Soltamos. Vas a comenzar a sentir que tu cuerpo se va relajando. Y volvemos a inspirar, sostenemos, soltamos suavemente, te concentras en mi voz, sentís que ese cuerpo se va relajando más profundamente aún, te sentís más cómodo, más relajado, volvés a inspirar, sostenés, soltás. Ahí en ese punto donde te encontrás, concentrado, concentrada en mi voz, va a comenzar a descender una energía que tiene que ver con ese amor infinito, incondicional, ese amor que nos da origen, que nos sostiene a todos en ese entramado infinito. Y esa energía de amor infinito, incondicional, comienza a descender, a bajar desde algún lugar, comienza a interactuar con tu cuerpo, a la altura de tu cabeza. En ese lugar te conectás, comienza a ingresar en tu cuerpo. Esa energía de amor infinito, incondicional, se conecta con tu glándula pineal, que se expande. Comienza a recorrer tu cuerpo de arriba hacia abajo y al mismo tiempo de abajo hacia arriba, ingresando por tus pies, por tu coxis. Y comienza un proceso de ingreso y de salida de esta energía recorriendo todo tu cuerpo. Tu cuerpo no es solamente tu cuerpo físico. Ese recorrido comienza a interactuar
con un montón de campos energéticos, electromagnéticos que te pertenecen, con todas tus multidimensiones. Comienza a interactuar con tu cuerpo físico en determinados lugares. Comienza a equilibrar, a transformar. Toda tu realidad. Volves a inspirar profundo. Sostenés el aire, lo soltás, te concentrás en mi voz. Tratás de sentir cómo esa energía recorre tu cuerpo. Permanentemente entra, sale, va por tu columna, se expande por todo tu cuerpo físico, se conecta con todos tus campos electromagnéticos, con todas tus multidimensiones, por distintos lugares. En particular, sentí a la altura de tu pecho como un ardorcito, como un calor especial, ahí, entre el esternón, el pectoral izquierdo. Eso que estás sintiendo tiene que ver con un pedacito de esa divinidad que está en vos, que a lo mejor estaba dormida, la estamos despertando, a lo mejor estaba despierta y se está agrandando, no importa. Tiene que ver con esa energía que está ingresando, tiene que ver con tu propio ser. Comienza a expandirse. Sentimos como esa energía que recorre tu cuerpo comienza a expandirse a la altura de tu pecho hacia todas las direcciones, hacia adelante, hacia atrás, arriba, abajo. Y lo mismo va ocurriendo con cada rincón de tu cuerpo, con cada célula de tu cuerpo, con cada molécula, con cada átomo de tu cuerpo. Esa energía va recorriendo todas tus multidimensiones. La sentimos como recorre nuestro cuerpo, nos permitimos sentir cómo ingresa, nos concentramos en esa respiración profunda, mientras que esta energía ingresa y recorre nuestro cuerpo, esa energía de amor infinito incondicional, esa energía que también está mezclada con la energía del planeta Tierra, que también ingresa por nuestros pies, fluye en forma permanente, forma circular, entra y sale, transforma en el recorrido. Y en esa transformación vos vas a ser el actor principal. A la altura de tu pecho sentimos cómo esa energía se va expandiendo. Podés sentir algún escalofrío, podés sentir algo de calor en algún lugar puntual. Te puede doler un poquito el esternón, es normal. Es esa energía que está recorriendo tus multidimensiones desde ese espacio. Y ahí en ese punto te vas a concentrar y vas a poner una intención. Sí, esa intención que podés poner tiene que ver con vos. Tiene que ver con lo que querés. Tiene que ver con algo que necesitas solucionar en el aspecto que sea. Para vos que me estás escuchando puntualmente, tiene que ver con alguna situación de adicción. También, ponela ahí. Ponela ahí para que se transforme, para que te ayude a transmutarla. Siempre hago el paréntesis de que tenés que seguir con los profesionales con los que te encontrás, psicólogo, psiquiatra, médico, de lo que sea, terapeuta, lo que sea. Y esto te ayuda, pero siempre con ellos. Volvemos del paréntesis. Ahí pusiste la intención. Esa intención está recorriendo esas multidimensiones, ordenando con esa frecuencia de amor infinito incondicional que lleva información que va a permitir ordenar para que desde el libre albedrío vos puedas elegir con claridad tu realidad. Sostené esa intención si estás con algún problema de adicciones. Dejemos que ese amor infinito incondicional recorra tus multidimensiones, ayudándote a ordenar esa realidad, para que vos tengas la claridad de elección, la fuerza necesaria, voluntad, para sostener ese proceso de cambio que vos que me estás escuchando decidiste. Inspiras profundo. Sostenés, soltás el aire. Volvés a inspirar profundo.
sostenés, soltás, te concentrás mucho más en mi voz, te concentrás en lo que estás sintiendo. Tratá de percibir, de sentir cómo estás conectado, cómo esa energía que representa el amor infinito, incondicional, recorre tu cuerpo, cómo se expande en todas direcciones, interactuando con todos tus cuerpos energéticos, físicos, con todas tus realidades, aunque no las conozcas, sabiendo, teniendo la certeza de que es así, sosteniendo una intención en particular que la vas a poner a la altura del corazón, desde el corazón, para que te ayude a sostener ese proceso de cambio. Inspiras profundo, soltás el aire, te sentís muchísimo más relajado, comenzás a sentir ese cuerpo de otra forma. Capaz que estás sintiendo frío y calor en distintos lugares del cuerpo, es normal. Estás con algún escalofrío, es normal. Te duele un poquito la cabeza, es normal. Sentís que el pecho se abre, es normal. Se te están cayendo algunas lágrimas, también es normal. Se está moviendo eso que estaba ahí duro, encriptado, guardado, debajo de un montón de cascarillas. Déjalo que salga, que se transforme. Dejémoslo que se manifieste una realidad distinta desde ese lugar. Con el corazón, con la intención que le pusiste, dando el permiso para que el amor infinito incondicional recorra todo tu ser, todo tu cuerpo, se multiplique, se fusione, seas parte de esa realidad en forma consciente. Volvés a inspirar profundo. Sostenés el aire, lo soltás suavemente. Te concentras en esa respiración. Te concentras en mi voz. Te concentras en tu silencio. Te permitís sentir, te permitís reconocer esta experiencia. Volvés a inspirar. Sostenés, soltás. Sentís ese cuerpo distinto, sentís ese interior distinto. Te reconoces en una situación distinta. Sostenés esa energía en tus multidimensiones, sostenés esa intención que se están prolijando en esas multidimensiones, se van equilibrando tus energías masculinas y femeninas, se van equilibrando todos tus aspectos, todas tus múltiples realidades se van ordenando, van a comenzar a expresar algo distinto, algo que te vas a tener que dar cuenta, para que acciones de una manera distinta, siempre, 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 absolutamente siempre, desde el hecho de la libertad absoluta de que vos sos el que ejecutás ese proceso de cambio. Sentimos, nos permitimos reconocer nuestro cuerpo en este momento, nos permitimos reconocer con esas respiraciones cómo nos sentimos más relajados, cómo hay más lugar a la altura de nuestro pecho, nos sentimos más tranquilos, nos reconocemos en otro lugar. Inspiramos, soltamos suavemente, volvemos a inspirar, volvemos a soltar,
Y desde ese lugar bien, bien, bien profundo, relajado, relajada que te encontrás en estos momentos, despacito, siguiendo mi voz, vamos a ir volviendo. Vamos a comenzar a abrir los ojos suavemente. Vas a comenzar a mover los hombros suavemente. Vas a mover la cabeza, los brazos. A esos que están un poquito más profundamente en algún lado, pero allá retranquilos, conectados con otro lugar, se concentran en mi voz y volvemos también despacio, pero firmemente aquí. Movemos los hombros, los brazos, las piernas. Inspiramos y soltamos y abrimos los ojos y vamos retornando. Nos vamos haciendo presente. Nos estiramos un poquito, nos encontramos más que relajados. Aquellos pocos que sé que no tienen otra responsabilidad y siguen de largo, sigan disfrutándolo. Los demás despacito, despacito vamos volviendo. Volvemos a Planeta Loco, volvemos a los distintos lugares donde están. Vamos, no sean perezosos algunos, yo sé que el día está como para seguir de largo, pero hay cosas que hacer. Y vamos volviendo, y aquí estamos de vuelta. Y seguimos con Planeta Loco. Ponemos un temita y volvemos al toque. Dale. Planeta Loco. Acá estamos de vuelta con nuestra musiquita típica. Bueno, a los que mandan mandando mensajitos, que están enganchados, que estuvieron enganchados con el proceso, gracias, como siempre, por compartir este momento pero tan profundo entre todos los que nos conectamos en ese instante. Bueno, estamos terminando el programa, como siempre, sobre el final hacemos alguna acotación ahí al galope. La semana que viene vamos a profundizar entonces con esto que estuvimos hablando, vamos a repasar de nuevo algunas cosas. A ver, lo que les digo siempre, mucha tranquilidad, tenemos unos días importantes por delante, vamos a colaborar los que estamos de este lado, que sabemos de qué se trata esta historia, de la mejor manera posible, que es con mucha tranquilidad y haciendo un trabajo interior fuerte y sostenido. Sí, recordemos, Gustavo, que la semana que viene empiezan los portales dimensionales para que la conciencia... Hay una cosa que quiero aclarar, no tiene que ver con la religión. La bajada de la conciencia crística sabemos que es un estado de conciencia, ¿no es cierto? Una frecuencia vibratoria, sí, que está mucho más allá de la religión. Exactamente. ¿Sí? Entonces esa conciencia crística, nosotros podemos conectarnos desde nuestro corazón, ¿sí? Y empezar a canalizar esa energía en nuestro día a día, en nuestra vida, ¿no? Esos portales dimensionales empiezan a abrirse para que los seres humanos que quieran tener una conexión, se facilite, ¿no es cierto?, puedan conectarse. Muy bien, así que hagan el esfuerzo y conéctense desde algo muy sencillo. Fíjense que tienen alrededor, quienes tienen alrededor, seguramente ahí hay algo que les llama la atención, que los invita a algún tipo de emoción, algo puede ser el amor, alguna otra cosa, y desde ese lugar conéctense. Nos vamos, ya se nos acaba el tiempo, nos vemos el lunes que viene, y como siempre le decimos, los queremos mucho. Adiós. Planeta Loco. Planeta